¿Ok? Bien, mis queridos amigos, y hablando precisamente del ambiente politiquero nacional, es Vox Populi que hoy ya empiezan a aparecer los candidatos. Yo insisto mucho en llamarles la atención para que puedan comunicarse con nosotros y ofrecerles las entrevistas. Entre ellos, y esto es digno de mencionarlo, ayer se me quedó por cosas del horario, ¿no? Y porque nos embalamos con la información. Pero era importante rescatar este dato que quiero compartir con ustedes. Los personajes que hoy optan por una carrera política de elecciones. Primero, que está súper bien. Recuerden cuál es mi postura con esto. Creo que está súper bien. Creo que de eso se trata. Creo que así tiene que ser, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que aclarar el panorama porque hay pingüinos en la cama, dijo el poeta Ricardo Arjona. Vamos aclarando el panorama, que hay pingüinos en la cama por el hielo que provocas. ¿Qué será que Tamás se lleva? ¿Qué? Por la cubeta. Aclarando el panorama en el sentido subsiguiente. Los que vemos en pantalla, ustedes recordarán, por supuesto, porque ustedes son más pilas que yo, aquí el que se queda soy yo, son personajes que estuvieron ligados incluso al correísmo, ¿no? Estamos hablando del señor Jacinto Espinosa, futbolista reconocido, y la señora María José Carrión, asambleísta y miembro de la Revolución Ciudadana, antes Alianza País, desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante aclarar esto? Primero, la participación de los mencionados y que vemos en pantalla hoy supuestamente se va a dar por el movimiento Amigo, aquel movimiento que tiene una estela bastante fea de cómo se constituyó, debido a que nació de una eventual investigación. Incluso su principal, que es el señor asambleísta Daniel Mendoza, hoy está detenido, ¿no? Un asunto de corrupción que se destapó en la época del señor Lenín Moreno y que hoy está el señor pagando cárcel, ¿no? Entre estas cosas que se dieron, entre estas manipulaciones y cosas chuecas de la política, el movimiento Amigo se formalizó. El movimiento Amigo, que en algún momento de la época política se habló del cambio o de la moneda de cambio para proteger a la señora Diana Tamaín, que estaba, me acuerdo tanto, a un paso de ser procesada por un juicio político y que, oh sorpresa, en la asamblea la lograron salvar. Oh sorpresa, yo recuerdo. Yo no recuerdo muchas cosas, porque sinceramente de tantas situaciones que uno habla acá, es tan difícil acordarse, ¿no? Pero sí me acuerdo clarito que justamente cuando la señora Diana Tamaín fue salvada del proceso de juicio político, ¡wow!, como arte de magia nació el movimiento político Amigo. El movimiento político Amigo, miren la ironía de las cosas, ¿no? Miren la ironía. Solo para que se den cuenta. Movimiento político nacido de los amarres en los pasillos más oscuros y hediondos de la política, ¿no? El movimiento Amigo. Sin representación. Y creo que por ahí está el movimiento Mover, ahora ex Alianza País. Mientras que le buscaron la quinta pata al gato a Compromiso Social, porque estaba en ese momento regentado por la fracción que se dividió entre el morenismo y el correísmo. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí para que se den cuenta de cómo se manejaba la cosa política en ese entonces. Un movimiento fantasma prácticamente. Un movimiento fantasma que tenía más apoyo que movimientos que tenían ya varias autoridades electas. Recuerden ustedes que la señora Paola Pavón fue electa prefecta por la lista número 5. En esa época, Compromiso Social. En esa época no había Revolución Ciudadana como tal. Entonces, mis queridos amigos, para que se den cuenta. Por ese movimiento es que sale hoy la candidatura de la señora Carrión y el señor Espinosa para correr respectivamente por la alcaldía y la prefectura de Pichincha. Ahora, ¿cuál es el dato? Que incluso esto le jugó bastante en contra al correísmo en las elecciones anteriores. Que muchas personas han tratado de posesionar como si la señora Carrión y el señor Espinosa son parte de la Revolución Ciudadana y son candidatos. Porque han tenido su pasado, ¿no? Entonces, estas son las cositas que hacen que se confunda la gente. Y parecería ser
que la estrategia va por ese lado. Hacer creer básicamente que ellos son candidatos de Correa para arañar votos y perjudicar al grupo, en este caso, que es Revolución Ciudadana. Así que yo lo único que hago acá es primero decir que no son los candidatos del correísmo, no sé si de llamarlos candidatos del morenismo, la verdad es que no creo a estas alturas del partido, tampoco creería yo que la señora Carrión y el señor Espinosa vayan a estar diciendo que su líder máximo es Lenín Moreno. Digo, hasta por estrategia política no les conviene. En todo caso, hablando de política y de todo lo que vamos a hablar luego, está en este momento ya armándose cada partido, cada movimiento con sus candidatos, y lo que vemos ahora mismo es a la señora, déjenme ver si tengo aquí el dato, ya lo digo, ¿no? María José Carrión a la alcaldía de Quito y el ex arquero Jacinto Espinosa a la prefectura de Pichincha, ambos por el movimiento Amigo. Si no recuerdo, lista 16. ¿Se acuerdan ustedes que justamente el movimiento Amigo tuvo un problema que antes no se llamaba Amigo, sino se llamaba... ¿Cómo era que se llamaba? Me olvidé, oiga. Pero era otro nombre y luego cambió, pero en la papeleta estaba el otro nombre. ¿Cómo era? Transformar, creo que era. No era Transformar. Pero la cosa fue que por ese error, ¿se acuerdan de las millones de papeletas dañadas por el CNE? Y hasta la fecha nadie responde. Y ahí se perdieron millones y millones de dólares. Cientos de miles de dólares se perdieron por la falla de las papeletas por el movimiento Amigo. Claro, no es culpa del movimiento Amigo. Ahí fue que reclamó Freile, porque habían puesto en la papeleta otro nombre y dijo, epa. A propósito, ¿cómo se me pasó preguntarle a Freire por qué no regresó al movimiento Amigo, no? Chutica, era haberle preguntado a Pedro Freile. En todo caso, para Pedro Freile, recuerde que si se candidatiza, las puertas están abiertas para poder coordinar otra entrevista. ¿Ok? Siempre será construir, ese era construir. Claro, transformar, decía yo, construir.